Bueno, hoy vamos a comenzar el curso este curso online sobre psicoterapia de la obesidad, esta nueva modalidad de lo que es el Centro de Formación CELC, que es un centro de formación que hemos creado en Rosario, provincia de Santa Fe, de la República Argentina, porque sé que algunos alumnos no son son de otros países, lo cual también me alegra y espero poder satisfacer las expectativas de todos. Bien, el primer módulo que vamos a desarrollar es el perfil psicológico del paciente obeso. Este primer módulo es una aclaración que quería hacer acerca de esto, que bueno, este es el primer módulo de 11 módulos que vamos a desarrollar a lo largo de 5 meses. Los módulos van a ser, no todos van a ser iguales, algunos van a ser con clases que especialmente preparé para este módulo, otros van a ser con extractos de clases que son las que doy en los cursos regulares, y otros van a ser textos que les vamos a enviar por correo. También lo que van a tener, por eso les recomiendo, por ejemplo en esta clase especialmente, van a tener las diapositivas en PowerPoint, que les recomiendo que a medida que yo voy dando la clase, ustedes puedan ir mirando, así van comprendiendo mejor la clase que voy a desarrollar. Bien. Bueno, hoy vamos a comenzar con esto que les decía, el paciente obeso, su perfil psicológico. Yo siempre digo que este curso es un curso que, más allá de desarrollar conceptos teóricos, la intención es que podamos conocer al paciente obeso en tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente, además de tener, la persona que desarrolla obesidad tiene determinadas conductas, determinadas creencias, determinadas modalidades, que las desarrolla justamente por tener obesidad, y que además se van a desplegar especialmente a lo largo del tratamiento. Situaciones que seguramente a medida que yo les vaya desarrollando la clase, ustedes van a reconocerse y reconocer al paciente en tales y cuales situaciones. Bien, una pregunta que yo hice una vez en los grupos era, porque cuando nos preguntamos qué es la obesidad, además del concepto tradicional, que ya se lo voy a desarrollar, y el que yo acuñé, digamos, un poco, no que sea una invención, sino que fui tomando diferentes conceptos de obesidad y los fui aunando en uno que satisfacía y satisface lo que yo realmente entiendo por obesidad. Pero antes de pasar a esto de cuál sería la definición de obesidad, quisiera primero que reflexionáramos acerca de qué es la obesidad para los pacientes. Cuando les preguntamos a los pacientes qué piensan ustedes que es la obesidad, tenemos diferentes respuestas. Una adicción, una enfermedad física con consecuencias anímicas, un vicio, dejadez y abandono, un problema estético, una cuestión de voluntad, malos hábitos, y bueno, definiciones así más dramáticas como una desgracia, un karma. Fíjense que hay diferentes cuestiones a través de los cuales un paciente y una persona define para sí mismo qué es la obesidad, cosa que no pasa con otras problemáticas. Seguramente si preguntamos qué es una úlcera, bueno, generalmente vamos a obtener una sola, a lo sumo 2 definiciones de lo que es la úlcera. Bien, pero no tenemos solamente esta complejidad, también nos encontramos con qué es la obesidad para los profesionales. Los profesionales, según dónde estén enmarcados, ya sea que pensemos en psicólogos, en médicos, en nutricionistas o en otro tipo de profesionales, ¿con qué nos encontramos? Con que la obesidad es una enfermedad crónica, metabólica, genética, que es un síntoma para los psicólogos, un estilo de vida con hábitos y costumbres inadecuados,
una cuestión de estética corporal, una enfermedad neurológica, como dice el doctor Ravena, y una adicción. Por lo tanto, también acá nos encontramos con que cuando pretendemos definir la obesidad, nos encontramos con múltiples definiciones acerca de lo que la obesidad es. O sea que imagínense ustedes, por eso el grado de complejidad que esta problemática tiene es vasto, ¿verdad? Bien, muy bien. Entonces, partiendo de allí y dejándoles un poco en suspenso mi definición de obesidad, lo primero que tenemos que vamos a aclarar, ya que en este curso yo me voy a centrar en lo que es, como les decía antes, la psicoterapia de la obesidad, o lo que podemos también decir el aspecto psicológico de la enfermedad, el aspecto psicológico de la problemática, la perspectiva psicológica. Entonces, desde ahí es que también esta mirada es una mirada recortada, ¿no es cierto? O sea, es un recorte sobre la problemática. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de nuestro paciente obeso? Bien, primero que no corresponde a un cuadro psicopatológico específico, o sea, no, las personas obesas no tienen un cuadro específico psicopatológico, o sea, con características psicológicas, que uno diga, bueno, este es el cuadro psicopatológico que corresponde a una persona que tiene obesidad. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que las personas pueden tener otros cuadros psicopatológicos, o sea, una persona obesa puede tener una depresión, una persona obesa puede tener una neurosis obsesiva, y esto incidirá en mayor o menor medida en su problemática. Si bien entonces no vamos a decir que la obesidad corresponde a ningún cuadro psicopatológico, lo que sí vamos a decir es que la relación que el paciente establece con la comida, con su cuerpo y con los tratamientos tiene características específicas propias de esta problemática, características que vamos a definir como características psicológicas, psíquicas, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a decir? Que esta problemática tiene afectos, fantasías y conductas predominantes que van a determinar la manera en que el paciente vive su problemática, ¿verdad? Bien. O sea, ¿qué es lo que vamos a...? En este cuadrito yo lo que pretendo es mostrarles cómo en realidad vamos a pensar la obesidad como una problemática del cuerpo, y en estas clases lo que vamos a tratar de hacer es de articularlas y ver cuál es su articulación con la adicción, con la problemática adictiva, con el estrés y las exigencias de la realidad. O sea, vamos a ver cómo, de alguna manera, el estrés y las exigencias de la realidad determinan, condicionan, transforman esta problemática del cuerpo. Cómo todo lo que se refiere a la estructura narcisística de la persona, la autoestima en una terminología más utilizada, digamos, cómo se articula con esta problemática, como así también la depresión o los estados depresivos. Tampoco con esto quiero decirles que en realidad el paciente obeso no es que tenga, digamos, hay pacientes obesos que puedan tener una depresión, pero hay determinadas maneras de vivir la problemática de la depresión que lo que sí podemos decir es que muchas veces crean en el paciente estados depresivos, ¿verdad? Bien. Por eso lo que vamos a continuar ahora es trabajando esta cuestión de la relación entre obesidad y autoestima, y vamos específicamente a tratar de definir, más que tratar, porque los pacientes obesos siempre dicen tratemos de adelgazar, voy a tratar de hacer las cosas, voy a definir lo que es la estructura narcisística. Bien. En principio, cuando en psicología, acá no les puedo decir que cualquier duda que tengan me pregunten en el momento, así que
tengo así como una intriga acerca de si van a entender o no, porque no les puedo mirar las caras, pero ya saben que pueden mandar sus preguntas a través del foro o a través de mails, para que podamos ir contestando todo aquello que ustedes tengan dudas, todo aquello que no entendieron, porque entiendo que este curso lo hacen tanto profesionales de la nutrición, o sea, licenciados en nutrición, como psicólogos. A los psicólogos no les va a costar comprender estas cuestiones, pero a los nutricionistas, como son terminologías que no han utilizado, entiendo que les sea de mayor dificultad. Por eso no va a haber ningún problema en que ustedes hagan todas las preguntas que les sean necesarias. Bien. En psicología, cuando hablamos de narcisismo, hablamos que narcisismo es una estructura, un sistema psíquico de significaciones o perspectivas desde las cuales se organiza la captación de cualquier actividad, pensamiento o tipo de vínculo. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos, ustedes ahora ubíquense que cuando hablamos de sistema de significaciones, estamos hablando de un sistema de significaciones psíquico, que está dentro de nuestro psiquismo, diríamos, ¿no? Bien, ¿esto qué quiere decir? Que estas significaciones tienen que ver, digamos, con juicios positivos o negativos de uno mismo, con ubicación dentro de una escala comparativa de virtudes o defectos, o con grados de superioridad o inferioridad con respecto a modelos ideales. El narcisismo diríamos que es la base sobre la que se va a organizar nuestra autoestima. Todos tenemos una idea, todos tenemos percepciones valorativas acerca de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que somos. Cuando, más tarde lo vamos a ver en otra diapositiva, pero les quiero adelantar, es que cuando ese sistema está en un cierto equilibrio, decimos que la persona tiene un balance narcisista, y entonces, digamos, va a poder valorarse a sí misma sin criticarse demasiado. En muchas personas encontramos que este sistema de significaciones está, diríamos, desbalanceado, y entonces a lo mejor predominan los juicios negativos acerca de uno mismo. Las personas se comparan permanentemente con otras para ver en qué posición están con respecto a los demás permanentemente. Esto de, por ejemplo, que no sé si esta metáfora se usa en otros países, pero esto de el jardín del vecino siempre es más lindo que el mío. Es un dicho acá en Argentina, que tiene que ver con esto de estar mirando siempre al de al lado y pensar que tiene mejores cosas que las que yo tengo, que le salen mejor las cosas, que tiene más dinero, que tiene mejores resultados. Bien. Y la otra cuestión es esto de ubicarse en escalas de superioridad o de inferioridad, sentirse siempre en un grado inferior con respecto a modelos ideales. Si lo pensamos en la obesidad, vamos a pensar, hoy una chica en uno de los grupos justamente decía qué difícil que le había resultado a ella, sin haber tenido tantos kilos de más, una persona con unos 18 kilos de más, decía, qué difícil que ha sido para mí sentirme siempre fea, sentirme siempre que era diferente de las otras mujeres, de las otras chicas, porque siempre tuve kilos de más y siempre tuve esta mirada inferiorizante sobre mí misma, ¿no? O sea, siempre se habían visto en relación a los demás en menos, digamos, ¿no? O sea, con una perspectiva inferior. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo recién. Cuando hablamos entonces de narcisismo, hablamos también de representaciones narcisistas. ¿Esto qué quiere decir? Representaciones es aquello que, diríamos en un lenguaje más coloquial, pensamos acerca de nosotros mismos, nos representamos de nosotros mismos, ¿verdad? Las representaciones narcisistas son aquellas que se tienen siempre desde la perspectiva de la valoración.
O sea, no importa tanto cómo haga o no haga determinada cosa, sino cuánto valgo por haber hecho, o cuánto no valgo por haber hecho o no haber hecho determinada cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que los sujetos se van a ubicar siempre en una escala que está en la lógica de las preferencias o relegamientos, o sea, más arriba o más abajo, siempre pensando en esto de la perspectiva de la valoración. El deseo de ocupar un lugar de privilegio para el otro, o los atributos que se deben poseer para poder alcanzar ese lugar deseado. Es decir, para poder estar en un lugar en donde sea valorizada como una mujer, debo pesar 50 kilos, ser rubia, tener una piel turgente, pechos turgentes y no aparentar para nada la edad que tengo, digamos. Esa sería un poco, y eso, si estoy así, voy a ser valiosa, y si no soy así, no voy a ser valiosa. Ahora, cuando hablamos de una estructura narcisística, vamos a decir que la autoestima, ¿en qué va a estar en relación? Al grado de satisfacción o tensión narcisista que yo tenga. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que voy a tener satisfacción narcisística, o sea, voy a estar conforme conmigo misma, voy a tener una autoestima alta, siempre y cuando esté cumpliendo el ideal más que los logros personales. O sea, la satisfacción dentro de este esquema narcisista, dentro de esta estructura narcisística, siempre está más relacionada con cumplir con el ideal que con los logros personales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, alguien bajó 25 kilos, pero su ideal es supónganse que alguien pesa 100 kilos, bajó 25 kilos, pesa 75, pero su ideal está en 60, no va a tener satisfacción narcisista, va a seguir en tensión. ¿Por qué? Porque su autoestima va a estar en relación a haber cumplido con el ideal, es decir, llegar a los 60, más que en los logros personales que fue teniendo a raíz de haber bajado esta cantidad de kilos, ¿verdad? Cuando no se logra ese ideal, entonces el sujeto siempre se siente desvalorizado. Entonces, y esto ocurre mucho en obesidad, ustedes lo deben ver, que el paciente le cuesta mucho a lo mejor valorar los 25 kilos que bajó porque todavía le faltan 5. Entonces, como no logró ese ideal de haber llegado a los 30, se siente desvalorizado, siente que lo que logró no sirve y continúa en ese grado de tensión narcisística. Ahora, una aclaración más quiero hacer con esto de la estructura narcisística, que espero no complicárselo demasiado, pero porque generalmente vieron en el lenguaje coloquial, hablamos de, tiene una alta autoestima, tiene una baja autoestima. En realidad, cuando hablamos de estructura narcisística, cuando hablamos de autoestima, lo que es correcto es baja autoestima o una autoestima en su lugar, diríamos, porque la alta autoestima también es una problemática del narcisismo. No quiere decir que una persona, si tiene una muy alta autoestima, no quiere decir que esté tan bien. Ahora ya vamos a ver por qué. De todos modos, cuando que predomine una baja autoestima o una autoestima muy alta, vamos a ver que todo es captado desde las categorías de bueno o malo, superior e inferior, todo nada. Uno vale por lo que hace, lo que dice, lo que tiene, no por lo que es. O sea, si hago determinada cosa soy valioso, si tengo determinadas cosas soy valioso, si digo determinadas cosas soy valioso. O sea, la persona que tiene este desequilibrio narcisista, podríamos decir, es o un genio o un desastre. O es flaca o es una gorda horrible o un gordo espantoso. O sea, está en el cielo o en el infierno. Cuando hace la dieta es perfecto, buenísimo. Cuando no la hace está en el infierno, es un desastre. Inclusive acá, por ejemplo, en Argentina, los pacientes muchas veces dicen es un desastre total.